¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra primera edición en esta jornada de lunes 5 de abril, en esta jornada en la que después de 3 semanas tengo el placer de volver a piso a trabajar. Angie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? El placer de volver a compartir contigo en este espacio informativo. Carlos, la verdad que te extrañamos bastante. Yo a ustedes, ¿eh? Sí, hubo un vacío acá tremendo que procuramos sobrellevar con los compañeros. Súper bien. Pero bienvenido Gracias, nuevamente a tu casa. Gracias. Después de 3 semanas, 2 de ellas con COVID, bueno, Sí. Saliendo. Cuídense mucho, gente, realmente es una situación muy complicada, es una situación muy difícil, a cada uno nos toma de una manera totalmente distinta Lo viviste e vos en carne imprevisible. propia. Sí. Entonces, aquí lo único que resta por parte de nosotros, mientras no haya vacunas, es cuidarnos y cuidar también a nuestros seres queridos, porque es realmente muy complicado. Ya repuesto, no en un 100%, Sí. pero bueno, ya con ganas de volver a compartir con ustedes también este espacio informativo, ¿eh? Mucha fuerza, Carlos, Gracias. también de parte de todos los compañeros y de los televidentes. Bueno, 30 grados de temperatura, hace como calor, sí, calor sofocante, bastante sofocante, un ambiente realmente incómodo. Vamos a ver cómo va a estar el tiempo hoy, ¿qué les parece? Los datos actuales, primeramente, 30 grados 2 es la temperatura actual, el cielo que se encuentra nublado, sensación térmica un tanto más alta, de 31 grados 7, la humedad del 52% y velocidad del viento a 18 kilómetros por hora del sector noreste. Atención, porque hay pronóstico de lluvia, sí, clima bastante inestable ya para las próximas horas. Ocasionales tormentas eléctricas para la tarde, noche, madrugada, nuevamente lluvias. Va a bajar la temperatura, pero no demasiado, se va a mantener en esta térmica de cálida calurosa de entre 21 a 19 grados. Vamos con el pronóstico extendido. Vamos a ver cómo va a estar esta semana. Atención para mañana martes, ocasionales tormentas eléctricas. La máxima que no va a superar los 30 grados aparentemente. Para el miércoles, mitad de semana, parcialmente nublado. Mínima de 19, máxima de 29 grados este jueves. La mínima de 20, máxima de 31 grados. Y para el próximo fin de semana, ya para el viernes, mínima de 21, máxima de 32 grados. Bueno, un tema sumamente grave que se está investigando, de hecho, una gran responsabilidad por parte de la Policía y Fiscalía de esclarecer este caso que ocurrió el fin de semana en el Jardín Botánico. Estamos hablando de un caso de violación y robo. Así mismo es, y ya estamos con nuestra compañera Blanca López para el detalle de esta información en vivo y en directo contigo, Blanca. Bueno, toda la mañana, compañeros, muy buenas tardes. Estuvimos recorriendo el Jardín Zoológico y Botánico de Asunción. El punto principal donde ocurrían las cosas era en un circuito de 5 kilómetros que bordea, que corre en paralelo al sector de la zona de obras que se encuentran sobre la avenida Primer Presidente. La víctima era una joven atleta que estaba en compañía de otro grupo de compañeros haciendo su entrenamiento alrededor del mediodía. Según el relato de su propia amiga, que lo alzó en redes sociales, ella le faltaba 1 kilómetro para completar su circuito. Entonces le dicen las amigas, ¿querés que te esperemos? Y ella le dice, no, voy a hacer 500 y 500 y con eso completo los 1000 y ya me voy. El sitio queda a unos 400 metros de la entrada principal, en la intersección de Artigas con Primer Presidente, pero da unas vueltas el lugar, que es una zona
bastante ecológica, casi selvática, y sobre todo donde hay una importante cantidad de plantas de caña de Castilla que están en ese sector. Ella fue interceptada en ese sitio. Tomó conocimiento, ella tuvo que irse caminando por sus propios medios porque no hay visual desde el punto donde ocurrió el hecho hasta la caseta. Ese día solo 3 guardaparques estaban y no desconocemos la cantidad de agentes de seguridad dependientes de la municipalidad. Ella llegó en deplorable estado, terrible estado, lastimada, golpeada, a pedir auxilio y a partir de ahí toma conocimiento personal de la comisaría 12. Pero ya estamos con la fiscal Bernarda Álvarez, interviniente en este caso que ya está investigando. Fiscal, buenas tardes, sobre todo saber qué grado de agresión sufrió esta joven. Y bueno, hablando propiamente, ella fue violada, abusada sexualmente y además le robaron su teléfono, las llaves de su auto y otras cosas más que tenía en una riñonera. Y prácticamente le despojaron de todo. Le despojó de todo lo que ella tenía, de los auriculares, y vino de atrás la persona que le asaltó y le atacó, ¿verdad? Y la tomó del cuello y así le llevó hacia la parte del camping. Hay un pequeño espacio entre los tacuarales donde suelen hacer camping, y ahí la llevó y la forzó, además de lastimarla toda. Y se llevó sus cosas. ¿Su ropa? También, la ropa, sí. Y ella corrió a pedir después auxilio. Y estaban otras personas ahí, una pareja, y ellas le auxiliaron. Y llamaron a la policía, que se constituyó en el lugar y labró el acta de procedimiento. Y me comunicó inmediatamente para instrucciones. Ella fue ya inspeccionada por la médica forense. Ya tenemos toda esa evaluación, tenemos en este momento recibiendo la información de la empresa de celular para posteriormente los agentes de robos y hurtos especializados que están trabajando en el tema puedan ubicar por dónde anduvo ese teléfono, que sería la forma en que vamos a identificar al autor, que tiene otras características que en este momento no quiero decirlo público por ser todavía. Son las características específicas. Tiene cosas muy peculiares, muy particulares, sí. Era más grande que ella. Sí, era más grande que ella. Aprovechó que ella estaba ensimismada con sus auriculares. Así mismo. Ella ya iba de salida, fiscal. Bueno, ella mucho no nos expresó, está todavía en un estado de shock, mucho todavía no nos puedo decir, sino más que lo importante para nosotros, para nuestra investigación. Pero más detalles todavía no. ¿Ella está bajo también cuidados de profesionales? Sí, en este momento, sí, se les ofreció desde la fiscalía que tenemos, también la gente del Ministerio de la Mujer, pero ella nos manifestó una abogada que la acompaña, de que iban a ir a un privado. ¿Ella está internada ahora? No, creo que está en su casa. Pero sí, la contención psicológica va a tenerle un profesional privado. Optó por eso, sí. Las diligencias, ¿hay cámaras de circuito cerrado en las inmediaciones o es un punto absolutamente ciego? Si bien no luego en esa parte, pero en las inmediaciones. En las inmediaciones, ahí en la estación de servicio, por ejemplo. Ya envié el oficio para pedir que se haga un recorrido, por eso también, para buscando las cámaras. Yo sé que hay cámaras hacia el lado de la Asunción Golf Club, que es un punto también de entrada fácil, porque ahí no está. De todas maneras, trepan con mucha facilidad de la reja para entrar. Esta gente está acostumbrada, viven prácticamente ahí, porque están constantemente cometiendo hechos punibles contra las personas que se van a ese lugar
y también queman, ahí se van a drogarse. Un montón de personas que prácticamente... ¿De seguridad recibe usted? Sí, nosotros tenemos muchísimas denuncias que se cometieron dentro mismo de... Sí, quemaron el año pasado, por ejemplo, quemaron los pastizales. Hace poco le robaron a una pareja de alemanes que se fueron a recorrer el zoológico. Y bueno, constantemente, incluso funcionarios que nos denunciaron que son asaltados, ¿verdad? ¿Ya he hablado con alguien encargada de la seguridad? Porque nosotros hablamos con la directora Mary Llorens que ellos no tienen a su cargo personal de seguridad. Y bueno, cuando hubo la manifestación contra el viaducto que se está construyendo, nosotros hablamos con un encargado. Encargado era todo lo que manifestaba, ¿verdad? No vemos nunca que estén otras personas, pedimos informes, a veces es muy poca la colaboración que recibimos las instituciones públicas, y la municipalidad realmente a las 12 de la mañana del viernes ya no existe, y en estos días menos que menos. Es una realidad de nuestro país, que generalmente las instituciones públicas, incluida la del Poder Ejecutivo, Legislativo, sea lo que sea, es viernes hasta las 12. Después ya es imposible que podamos conseguir información recurriendo a veces con mucho esfuerzo. O sea, esa colaboración para decir, bueno, ahora le llamo y me va a dar esta información, no. Tal es así que hoy sí se constituyeron de varias instituciones para interesarse por el caso, pero en ese momento nada. Bueno, la información que tenemos es que hay 34 personas que figuran como guardiaparques. Pero en realidad, nosotros que nos vamos mucho al lugar para hacer procedimientos, y sobre todo en aquella época en que había manifestaciones, no encontramos que haya gente que esté haciendo ningún tipo de vuelta y que estén inspeccionando el lugar. Y la verdad que ahí hay muchísimos lugares por donde ingresan la gente, y como también hay muchos funcionarios del propio zoológico, del zoológico y del jardín botánico, son de esa zona, casi todos. Entonces mucha gente de la zona, la colaboración, saben de muchas cosas, es poco o nula. Todas se callan, se saben, te dicen off, aparentemente, pero hasta ahí. Pero ninguno se quiere comprometer, y para mí particularmente no existe realmente ni guardaparques. Estamos ahora preparando un oficio para preguntarle, aprovechar en este momento de preguntarle si tienen o no. Y cámaras definitivamente no hay. Alrededor hay algunos, y vamos a ver si podemos ver a esta persona. Pero de todas maneras tenemos una característica muy especial que podría hacer que tengamos novedades muy rápidas. Nos decía una guardaparque que ellos han hecho una serie de notas a la comuna capitalina justamente pidiendo más seguridad, y sobre todo concatenando con lo que usted nos está diciendo, que no sería el primer caso ahí en ese sector o en el otro sector donde se camina. Y sí, esa es una verdad y una realidad, bueno, pero los funcionarios también poco y nada colaboran. ¿Por qué? Bueno, una pregunta, estaba manifestando que son casi todas son personas que viven alrededor de ese lugar. Y entonces, lógico, no se comprometen para nada. Fiscal, en ese lugar nos decían que usted también fue fiscal del ambiente, sí. Que preservar la naturaleza es sumamente importante, y sobre todo la parte de la reserva, que está prohibida la entrada, que por eso no se limpia. ¿Usted está de acuerdo con eso? No, eso es una tontería lo que dice. Obviamente que se puede limpiar. No estamos hablando de cortar árboles, ¿verdad? Estamos hablando de limpiar un empastado que he visto que está muy crecida por la lluvia quizás, que es para mantener, porque es un parque donde tiene que ir la gente, lógico, para disfrutar, ¿verdad? Además, es un patrimonio histórico, cultural, ambiental, no solo de Asunción, sino del Paraguay, ¿verdad? Y ahora tenemos una enorme, lamentablemente va disminuyendo un poco el único lugar que tenemos así con esa característica, porque no hay otro parque en Asunción ni mucho menos en el interior que tenga esas características muy especiales de lo que tiene
de lo que tiene el jardín botánico. Pero si alguien sabe de la persona que cometió este hecho y lo esconde, ¿puede ser pasible también de proceso fiscal? Sí, claro que sí. Es cómplice entonces, si sabes, tiene que ver. Y tenemos también la figura de obstrucción a la persecución si no denuncia un hecho punible. La falta de denuncia de un hecho punible o del autor de lo que sabe constituye luego un hecho punible. Si alguien puede acelerar el trámite de localizar a esta persona, ¿dónde tendría que recurrir como para poder dar la información sobre el paradero de este monstruo, podemos decir ya ahora? Sí. Nosotros estamos acá, aunque no estén presentes, tenemos una mesa de entrada y tenemos el funcionario a quien le pueden venir a dar. De hecho, muchas veces vienen la gente a contarnos, a darnos información no oficial, o sea, no quieren declarar, pero nos dan sí información sobre hechos que se cometen. Bueno, no. Yo creo que no confían tanto, siempre vienen a la fiscalía más que a la policía también. Bueno, compañeros, se confirma el hecho, estamos hablando de no solamente robo, sino que estamos hablando también de un terrible hecho de abuso sexual, coacción sexual. Esta mujer ya está con contención por parte de un profesional privado en su casa. Lastimosamente esto ocurría en un parque público histórico como el Jardín Botánico y Zoológico, en una zona en donde hay una importante cantidad de tacuaras, de cañas de Castilla, y ella recibió una importante cantidad de lesiones producto de esta agresión física sexual. Sí, qué terrible realmente, Blanca. Estábamos escuchando lo que manifestaba la fiscal, todo lo que sufrió esta joven. Pero estamos hablando de un hecho de robo y también de abuso sexual, digo bien. Que es lo más grave de todo en esta historia. Exactamente, sí. Uno puede recuperar las cosas materiales, pero la física y psicológica es irreversible y es para toda la vida. Efectivamente, y sobre todo porque ya podemos decir que es un monstruo por lo que hizo, por la forma que actuó con esta joven, y aquel que tenga información lo más rápido que pueda acercarse al Ministerio Público o también a investigación de delitos, robos y hurtos, que ya va a iniciar la investigación de acuerdo a lo que nos decía la fiscal Bernarda Álvarez, para poder localizar, porque podemos hablar y como persona y como todas las personas que estamos indignadas con lo que pasó, este verdadero monstruo que cometió, la agarró por la espalda y a partir de ahí la arrastra a una zona un poco más distante del vallado y a partir de ahí le despoja de todo, tanto su celular, sus auriculares, como inclusive de la ropa, y luego la abandona ahí y la mujer tiene que salir así como estaba a pedir socorro. Sí, Blanca, vamos a compartir contigo un video, ¿sí? Que se viralizó justamente en redes sociales, y después también queremos compartir la nota con el guardaparques. Tengo entendido que estuviste bien temprano recorriendo también ahí la zona del Jardín Botánico. Bueno, mientras vemos ese material, nos retiramos de la oficina de la fiscal, la dejamos trabajando. Ok. Le hicieron algo terrible a una persona muy, muy cercana. A ella le pegaron, le asaltaron, le estrangularon a 350 metros de la casilla de entrada, donde hay un guardia, cuando estaba terminando de entrenar y se estaba dirigiendo a su auto. Fue un día de entrenamiento normal. Ella estaba corriendo con unos compañeros. Cuando todos terminaron, a ella le faltaba 1 kilómetro para terminar su rutina. Te acompaño, le dijo una de ellas. No, 500 metros ida, 500 metros vuelta y ya está. Eso bastó para que le quieran matar. Impotencia al saber que las autoridades dicen cosas como: vos no tenías luego que estar sola ahí, mamita. Vos no tenías luego que estar ahí. Impotencia al ver cómo las instituciones públicas se van tirando la pelota. El Ministerio del Interior
menciona que el jardín botánico está a cargo, la administración del jardín botánico está a cargo de la municipalidad. La municipalidad, no, que el MOPC luego sacó todos los portones porque se está haciendo el viaducto. La administración del jardín botánico, no, que no tiene el nuevo presupuesto para mantener el parque limpio, en orden y seguro. 3 cosas nomás: limpio, en orden y seguro. Acá estamos hablando de vidas humanas, de la tranquilidad de la gente, de la seguridad de la gente, de la vida de la gente. No es la primera vez que ocurre algo así en el jardín botánico. Y no es la primera vez que ocurre algo así en un montón de parques más. ¿Qué más esperamos? ¿Qué más tiene que pasar para que realmente se puedan tomar medidas? Para que podamos correr tranquilos, para que podamos correr sin miedo y seguros de que vamos a volver a nuestras casas. Que no nos maten, que no nos violen, que no nos roben. Derechos básicos son. Tenemos que unirnos, tenemos que juntar fuerzas, clubes, federaciones, organizaciones, diferentes instituciones y hacer que esto no vuelva a pasar. Exigir nuestro derecho y exigir que esto no vuelva a pasar. Y vamos a mover todo lo que sea necesario para que así sea. Campeona, te queremos muchísimo y estamos firmes para lo que necesites vos y estamos firmes para lo que necesite tu familia. Mucha fuerza. Y esto no va a venir. Bueno, esto es lo que decía la amiga, que sabía perfectamente cómo había ocurrido, que ella había quedado para hacer esos 1000 metros que le faltaba como atleta disciplinada. Y en esos 1000 metros ella ya estaba en retorno, porque estaba ya a unos 370 metros de la caseta del acceso principal del botánico. Una vez que ella llega a ese lugar, ya es alertada la Policía Nacional y se presenta personal de la Comisaría 12 Metropolitana Jurisdiccional. Quienes manifestaron, ¿verdad?, que una persona de sexo femenino mayor de edad estaba transitando por uno de los senderos realizando ejercicio físico, cuando fue interceptada por una persona de sexo masculino mayor de edad, de estatura alta, cutis moreno, quien le sorprendió de atrás y le forcejeó y lo coaccionó sexualmente. Esos son los detalles así que pudimos obtener a partir, ¿verdad?, de la versión dada por la víctima, ¿verdad?, a los guardias y también al personal interviniente con quien habló brevemente. Y a partir de ahí se hizo la comunicación ya al Ministerio Público, tratándose de un hecho de acción penal privada, ¿verdad?, para empezarse las primeras diligencias. Estamos en plena tarea investigativa, ya que el lugar por donde pudo haber accedido esta persona es por uno de los perímetros que da hacia la avenida Primer Presidente. Entonces, estamos en plena tarea de investigación, ya en coordinación también con personal técnico, para poder tener más detalle del autor. Él habría entrado por el camino que lleva hacia el destacamento militar. No, es en la zona de obra, avenida Primer Presidente, acceso clandestino. Yo le diría, ya que son rejas, verdad, que rodea el perímetro, está enrejado con rejas de hierro, pero que ya fueron ya abiertos por la gente que transitan por la zona, por gente que hacen su propio camino. Entonces, por uno de esos accesos clandestinos que tienen, no por el acceso principal, ¿verdad? Entonces, es algo, ¿verdad?, que hace de que no le hayan visto otra gente, ¿verdad?, que están en el acceso donde normalmente se cobra la entrada y se puede ver a todos los que están ingresando. La víctima ingresó por el acceso principal.
Sí, la víctima estacionó su vehículo en el estacionamiento habilitado en el Jardín Botánico y luego empieza su recorrido por sola. Según su relato, estaba sola. Cuando se cruza con su agresor, ¿verdad? Y luego cuando ella retorna, le sale al paso. 200 hectáreas tiene el Jardín Zoológico y Botánico de Asunción, que está dividido en lo que es la parte zoológico y lo que es la parte del jardín botánico. Y dentro del jardín botánico hay una reserva natural que es la que está protegida y no se puede ingresar. Ese era uno de los senderos en el que la joven estaba caminando, tratando de hacer ejercicios, y en todo ese sector está dominado por 34 guardiaparques. Pero Carlos, Angie, son guardiaparques que no tienen armas. Además existen supuestamente guardias de seguridad, pero nadie conoce exactamente cuántos son los guardias de seguridad que tienen que cubrir el Jardín Zoológico y Botánico, según lo que nos decía el jefe de los guardiaparques. Y tenía 3 guardaparques que estaban a mi cargo, bueno, y por mí 4, ¿verdad? Yo me estoy quedando más de 12 horas acá, justamente por la situación que estamos con la escasez de personal, ¿verdad? Yo me estoy quedando a la mañana y a la tarde también, ¿verdad? Y ese día le asistimos a la chica, inmediatamente nos avisó que el compañero que estaba en la entrada, que vino gritando a esta chica, ¿verdad? Llorando, ya comentando lo que le había pasado. En ese momento rápidamente sobre la moto hicimos el control y pedimos apoyo a la comisaría, que llegaron también enseguida. La gente de la 12, después vinieron la gente del grupo Lince también, ¿verdad? Ellos no estaban ese día acá recorriendo la comisaría. Suelen entrar a recorrer, no están más constantemente, ¿verdad? Ya que también hay mucha demanda acá en la zona, ¿verdad? Pero suelen entrar. ¿Suelen tener episodios ustedes como guardaparque de ingreso de personas? Sí, constantemente ingresan gente adicta, ¿verdad? Ya por la zona también, que estamos en un lugar también que no es tan bien, digamos, ¿verdad? Está en una zona roja también y entran, pero constantemente le estamos identificando, pedimos documentos, le chequeamos si nos porta armas, constantemente, pero ya que es grande el predio y también tenemos una reserva de 110 hectáreas, eso sí nos complica más, de repente entran ahí y ya se nos pierde esta gente. ¿Cómo ustedes la vieron a la joven luego del ataque? Y choqueada, realmente muy choqueada. ¿Estaba muy golpeada? Físicamente yo no pude notar, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Pero sí el susto, ¿verdad? El susto más que todo, ¿verdad? Compañeros, también pudimos hablar con una representante sindical que es guardiaparque y ella nos informó que en reiteradas oportunidades han solicitado a la Intendencia Municipal de Asunción que aumenten la cantidad de personal de seguridad, porque también, según lo confirmó la directora del Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, Mary Llorens, ella está a cargo de los guardiaparques, pero no de los guardias de seguridad. También valoró el trabajo que hace tanto la gente de la Comisaría 12, la Montada y el Grupo Lince, pero que en estos momentos, por la situación de la pandemia, no están cubriendo como antes lo hacían. Directora, como todo, acá tengo todos los jefes, estamos todos muy apenados por lo que ocurrió a la señora, que no tiene que ocurrir en ningún lugar, y peor que ocurrió dentro de un parque público, porque este es un parque público abierto, es una reserva, es un pulmón de Asunción. Entonces, esto no puede ocurrir ni en ningún lugar, y menos que en el Jardín Botánico y Zoológico. Estoy muy apenada, pero no estamos exentos últimamente de pequeño robo, de pequeño asalto. La gente entra, este es un parque que entran por todo lado. Portón principal, tenemos la entrada que viene del barrio San Francisco, tenemos la entrada que viene del Golf Club, tenemos entrada que pueden entrar de Viñacue, porque está todo abierto. Y además hay lugares donde se está trabajando con la obra del viaducto que sacaron también para poder trabajar, que no depende de nosotros,
La mayoría entran por el portón principal. No podemos controlar a la persona. No podemos nosotros pedir cédula porque no es un parque cerrado como Ñuguazú o como el Parque de la Salud. Acá es un parque libre. Entonces, nosotros, todos que estamos acá, mañana nos puede pasar cualquier cosa. Porque tenemos guardaparque que van, que recorren, que tienen la moto, que recorren. La mayoría son mujeres también. Los guardaparques no pueden portar armas. La seguridad no depende de la dirección del Jardín Botánico Zoológico, depende directamente de la central. Nosotros acá, yo no tengo ninguna autoridad sobre la seguridad que puede portar armas. Dependen de la central. Bueno, aparentemente por la descripción dada por el personal de la comisaría 12 metropolitana, ya se están recibiendo denuncias de similitudes con otro sujeto que habría coaccionado sexualmente a una menor de edad en la ciudad de Luque. Este sería aparentemente el modus operandi de este violador que esta vez atacó en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción. Así es, y ojalá que se pueda dar con el responsable de este hecho, Blanca, y un castigo ejemplar por sobre todo, porque una persona así evidentemente es un peligro para la ciudadanía. Y hablando de este caso y otros también, como decías, casos similares que se habrían dado ahí en este lugar, el Jardín Botánico de Asunción. Gracias, Blanca. Hasta luego. Con 14 minutos en la República del Paraguay, 30 grados la temperatura. Agradecemos su tiempo. Lo tenemos al ministro Juan Marcelo Estigarribia. Él es ministro secretario de la Secretaría de Defensa del Consumidor. Ministro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Carlos, Angie y a toda la audiencia de C9N. Bien, por suerte, gracias a Dios. Bueno, a cuidarse, ministro. Aquí tenemos un documento en el que ya hay un acuso de recibo de Cifarma, que es la asociación que nuclea justamente a todas las farmacias legales, acerca de esta solicitud de actualización de precios. ¿Cómo es el pedido? ¿En qué consiste? ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Qué se pretende con esto, ministro? Sí, por sobre todo nosotros este pedido lo hacemos en virtud a las quejas de los consumidores con relación a los precios de medicamentos que se están dando en las farmacias, en los sanatorios, en las clínicas privadas, porque queremos saber cuánto cuestan los medicamentos, queremos transparentar la información y en ese menester está la SEDECO a fin de hacer estas gestiones, porque también tenemos un decreto del año 1998 en donde se fijan los precios máximos para los medicamentos. Entonces hay una fórmula, pero la SEDECO hoy quiere los precios de los medicamentos a la fecha de hoy y eso nosotros averiguamos y hay un reporte semanal de todo el comportamiento de los precios de medicamentos que se ofrecen aquí en el país. Entonces, para nosotros es muy importante saber cuál es el precio máximo de un medicamento y por cuánto puede conseguir un consumidor en cualquier farmacia del país. Nosotros, en nuestro monitoreo semanal que hacemos, recorremos farmacias, recorremos supermercados y damos a conocer el precio a consumidor final. Entonces, el objetivo de este trabajo es que CAFARMA nos provea esa información para que nosotros ubiquemos eso en un lugar visible, en un lugar público, o si lo pueden hacer ellos mismos por su propia iniciativa o sus propios medios, va a ser muy importante para la transparencia de todo el mercado, no solamente en este contexto de pandemia, sino para cualquier producto farmacéutico que necesite cualquier consumidor que hoy día necesite comprar un medicamento para cualquier tratamiento médico. Sí. Esta nota que nosotros remitimos lo hacemos a fin de solicitar los buenos oficios de CAFARMA y si no accedemos a esta información vamos a tener que utilizar otros mecanismos legales para obtener esta información y no vamos a descansar hasta tener
estos datos para que la ciudadanía, los consumidores y usuarios sepan cuánto cuesta un medicamento, para que sepan hasta cuánto pueden pagar también y no se sientan estafados y engañados por un estado de necesidad. Sí, totalmente, ministro. Una necesidad, una denuncia también por parte de familiares quienes deben pasar las de Caín realmente para poder obtener estos medicamentos. Y hablaban de sumas realmente siderales de dinero que están gastando por día en medicamentos que en otros tiempos no costaba tanto adquirir. Ahora bien, cuando se tenga este informe, ministro, ¿qué trabajo se va a realizar? ¿Qué tipo de trabajo de cruzamiento de datos? Y si es que se van a tomar medidas también desde la SEDECO. Y por sobre todas las cosas, nosotros dependiendo de los precios que tengamos en ese informe, vamos a proceder a los sumarios administrativos porque tenemos muchas quejas ciudadanas, muchos consumidores han puesto a conocimiento nuestro las diferencias de precio. Esta mañana recibíamos un tuit en donde una persona compró a 55.000 un medicamento y hoy estaba costando más de 100.000 guaraníes en 24 horas. Eso es, la verdad, muy llamativo y nosotros queremos llegar hasta el final con esta investigación a fin de que también los consumidores tengan su justa compensación y por sobre todo mejorar el mercado, ¿verdad? Mejorar la promoción de los derechos de los consumidores, la transparencia del mercado y por sobre todas las cosas que se den las justas compensaciones y no se aprovechen de los consumidores en su estado de necesidad, porque hoy tenemos que ser bastante sinceros de que todos los medicamentos son esenciales para que siga una persona un tratamiento o también tenga un alta médica. Entonces es muy importante que los consumidores paguen lo que corresponda. Aquí nosotros no queremos perjudicarle a nadie, sino solamente queremos hacer valer el derecho de los consumidores y que se pague lo que corresponde conforme a un decreto de presidencia en donde está una fórmula que fija el precio máximo de un medicamento y en base a ese precio máximo generar la competencia del mercado en donde una farmacia otorgue un descuento o un sanatorio otorgue un tipo de beneficio también al consumidor que paga, por ejemplo, con efectivo, con un tipo de tarjeta de una marca, con un tipo de tarjeta de un banco, o sea, que tengan esa posibilidad también de tener ventajas con los medios de pago, en especial con los medios de pago de la entidad bancaria, por ejemplo, que hoy utiliza casi todo el país, en donde recibieron subsidios, en donde recibieron salarios, en donde recibieron sus aportes. Entonces, para que tengan esas ventajas también y abaraten el costo de sus tratamientos médicos. Es importante aclarar esto, ministro, y es en base precisamente a este decreto que el tema de los fármacos no se rigen por la oferta y la demanda, ya que existe esta comisión público-privada que regula y que está de por medio de INAVISA, que es el ente de salud pública encargada de controlar. Pero en contrapartida, la escuchaba yo a la señora Guaraña, que es la titular de Cifarma, esta Cámara de Farmacias, que presuntamente los responsables de estos altos costos tienen que ver con algunas farmacias ilegales y apuntadas directamente al contrabando. Sí, en realidad, yo del contrabando, mira, Carlos, te toco así, no quiero hablar de ese tema porque es una cuestión ilícita. Yo quiero hablar de la parte ilícita, pero justamente el contrabando es el que más ventaja hoy le está dando a la gente. Todos sabemos de cuánto cuesta aquí en Clorinda hoy un remedio y cuánto cuesta aquí en Asunción otro, ¿verdad? Entonces, yo pienso que del contrabando tendríamos que tratar en una parte con la autoridad competente para que trate también dentro de sus atribuciones combatir este flagelo. Pero cuando hablamos de defensa al consumidor, nosotros queremos que todos los comercios que estén formalmente establecidos aquí en el país le den a los consumidores el trato y la información que necesitan, los precios justos, y también vamos a denunciarle y vamos a proceder contra los negocios que trabajan en forma ilícita también, comunicando esto a las autoridades competentes. Hoy la SEDECO está haciendo de puente por pedido de consumidores y usuarios y por instancia misma de la SEDECO, solicitándole información al Ministerio de Salud, a la DINAVISA, a la Superintendencia, a la Secretaría de Estado de Tributación,
dándole también a conocer de los eventos por los que están pasando consumidores del área de prestadores de servicios de salud. Entonces, lo que nosotros queremos es canalizar todo esto y sacar un producto de todas estas investigaciones que estamos haciendo dentro de lo que nos compete. Muchas veces, cuando hablamos de precio, la gente trae a la mente la Secretaría de Defensa del Consumidor, pero nosotros no tenemos atribuciones para fijar precios, pero sí vamos a acudir a las instancias que sean necesarias y que tengan atribuciones de fijar precios en cualquier bien, no solamente con medicamentos, sino cualquier otro bien que nosotros dentro de nuestro marco legal podamos darle ese soporte y ese auxilio también a los consumidores y usuarios. Ministro, y en base a estas denuncias que recibieron y todo esto, el tema de la cuestión de precios, que es bien sabido de cómo se estaba manejando incluso en los sanatorios privados, ¿se llegó a constatar in situ a través de SEDECO la manipulación de precios por encima de lo regulado o de lo establecido? Todavía no tenemos esa información, Carlos, porque justamente con la nota que hoy enviamos a CAFARMA queremos tener la evidencia para salir de esa presunción y tener una conclusión objetiva. Justamente lo que buscamos nosotros es saber cuánto es el precio máximo de un medicamento, porque, por ejemplo, nosotros recibimos una queja ciudadana de un consumidor que en un sanatorio pagó por el Remdesivir 1.949.000 y en una farmacia de la capital se estaba vendiendo a 1.501.000. Hay una diferencia importante de casi 450.000 guaraníes y nosotros queremos saber por qué se está dando esa diferencia. Entonces, ver quién está cobrando de más. ¿Cobró de más el sanatorio o está dentro de los parámetros, está dentro del precio permitido, del precio máximo, esos 1.949.000? Entonces, cuando tengamos esa información a través de CAFARMA, de vigilancias de Dinavisa, de saber si ese precio estaba acorde al precio máximo establecido por ley, ahí sacaremos nuestras conclusiones y sancionaremos a los proveedores que se están aprovechando de esta situación, ya sean sanatorios, clínicas privadas, farmacias o dispensarios, lo que sea, pero también vamos a intervenir en este tipo de comercios, en este tipo de proveedores, y también ya hemos solicitado el trabajo coordinado con Dinavisa y con la Superintendencia de Salud. Estamos trabajando y estamos haciendo un flujograma también de actuaciones para poder caer de oficio a los proveedores y que cada uno en el ámbito de su competencia pueda realizar los sumarios administrativos. Sí. ¿De qué tipo de sanciones estamos hablando para las proveedoras, para estos negocios, ministro? ¿Multas, cierres de negocios? ¿De qué tipo de sanciones específicamente? Sí, la Ley de Defensa del Consumidor establece sanciones que van desde la amonestación hasta la suspensión temporal de un comercio. En medio de eso están multas pecuniarias, están medidas correctivas, están el decomiso de las mercaderías también. O sea, hay distintos tipos que podemos nosotros establecer en las resoluciones, pero tenemos desde amonestaciones hasta cierre temporal de un local comercial, por ejemplo. Realmente sería muy interesante, así como estamos socializando esta información de la solicitud de los niveles de precios, sería interesante que ese link o esa lista SEDECO también la pueda publicar, socializar, para que la gente tenga una idea dónde buscar si realmente ese medicamento que le quieren vender en una farmacia X está por encima de lo legalmente permitido. Sería muy importante eso, ministro, que se pueda tener un sitio donde uno pueda acudir, ver, chequear y si no coincide, denunciar este caso. Así mismo es, Carlos. Justamente la intención de esta nota que nosotros remitimos es que nos provean de la información o generar la iniciativa propia de este gremio de dar a publicidad en sus medios oficiales también, para que los consumidores tengamos en forma periódica el precio de los medicamentos, los montos máximos de los medicamentos. Y si ellos no pueden dar a publicidad, yo en los medios oficiales de la SEDECO voy a dar a publicidad estos reportes que vamos a procurar conseguir
y vamos a ver los mecanismos y vamos a trabajar hasta conseguir esta lista de precios máximos de medicamentos. Y lo vamos a hacer público, así como lo hacemos público todos los monitoreos de precios de medicamentos, de productos de canasta básica, de repelentes, de productos de prevención contra el COVID. O sea, todo para nosotros el trabajo se basa en lo que es la transparencia y en la buena gestión. Ministro, como siempre, muy amable para C9N. Un fuerte abrazo, éxitos. Carlos, me tomo un minuto más para recomendarle a todos los consumidores y usuarios que cuando acudan a comprar un medicamento se fijen en la cajita. Tiene como un sello que no está impreso, pero está timbrado, vamos a decir, en las cajas de medicamentos. Ahí está el lote, el vencimiento y el precio. O sea, usemos esa información como un indicio de si se marca dentro de lo que está timbrado en la caja. Hay un precio ahí que ese tendría que ser el precio máximo. Entonces, que los consumidores vean cuando se acercan a un proveedor que vende medicamentos, el precio que figura en la caja y que está timbrado. Entonces, a partir de eso, que sea un indicio para saber si nos están cobrando, si el precio está por encima de ese timbrado, hay un sobrecosto en la facturación. Y si está por debajo, quiere decir que está dentro de los márgenes. Pero independientemente a eso, eso es algo paliativo, independientemente a eso, vamos a procurar la información para todos los consumidores. Ministro Juan Marcelo Estigarribia, gracias. Buen resto de jornada. A ustedes muchas gracias, buen resto de jornada y éxitos. Gracias. Hasta luego, ministro. Y hablamos tema de medicamentos. Sí. Vamos a hablar ahora de oxígeno, que es algo fundamental en este proceso de cuadro respiratorio que deja como secuela justamente el COVID. Y hay mucha gente que está optando, dicen algunos, que no es recomendable, pero optan por el tema de tener un balón de oxígeno en la casa ante una necesidad extrema. ¿Pero qué dicen los especialistas? Sí, mucha atención con esto porque los balones de oxígeno deben ser atendidos por un especialista. No conocemos cómo se usa y esto puede ser contraproducente. Y estaba con nosotros Leila Jiménez porque estuviste dialogando con el doctor Carlos Morínigo acerca de las recomendaciones que hay que hacer. Estuvimos hablando también con proveedoras acerca de la escasez de este elemento vital. Bueno, ¿cuál es la situación, Leila? Buenas tardes. ¿Qué tal, Angie? Carlos, buenas tardes. Y es así como estabas mencionando, conversamos nosotros con el doctor Carlos Morínigo, quien es coordinador del área de contingencia respiratoria de aquí del INERAM, justamente por esto que ya estabas mencionando también, Angie. Estuvimos conversando con otros o con proveedores, en este caso de oxígeno, comentaban ellos que ya había muchas personas que hacían la consulta acerca del precio y cómo pueden adquirir estos balones de oxígeno. Ahora, la gran pregunta ¿es recomendable o no tener un balón de oxígeno en casa, por decirlo de alguna manera, por precaución o para evitar, si una persona tiene ya un problema de respiratorio, evitar derivar en una situación grave? ¿Es recomendable o no? Y esto es lo que le consultábamos justamente al especialista, el doctor Morínigo, y él nos decía que no se debe tener un balón de oxígeno o no se debe utilizar un balón de oxígeno sin una correcta prescripción médica y sin que el médico dé un seguimiento al paciente que está utilizando este balón de oxígeno. Pero escuchemos lo que decía el doctor con respecto a este tema. Causar daño o puede causar también retraso en la consulta. Es una forma de automedicación también el ponerse el oxígeno sin tener una indicación médica. Entonces nosotros llamamos a la responsabilidad, a la cordura por parte de la gente, además de que el oxígeno, y esto ustedes deben saber probablemente, y el relato de la gente lo dice, que es extremadamente dificultoso también el conseguir balones de oxígeno y oxígeno hoy en día en el Paraguay, debido a la alta demanda del sistema público y privado, que es lo que colapsa totalmente también el suministro de oxígeno. Entonces, mucho cuidado con el tema de tener oxígeno en la casa sin prescripción y seguimiento médico. Claro, porque lo que hablábamos, doctor, podrían presentarse situaciones de personas que estén con algún problema ya respiratorio y como prevención para no derivar en una situación más grave, adquieren estos balones de oxígeno, ellos mismos se lo aplican, digamos, y esto puede
sí derivar en una situación grave si es que no está prescrito. Totalmente. Mira que hay pacientes en los cuales el oxígeno, por ejemplo, los pacientes con EPOC, los tabaquistas, que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esos pacientes deben tener un seguimiento continuo al médico porque la administración de alto flujo de oxígeno puede derivar en deterioro del estado de conciencia y una intubación totalmente necesaria por el suministro inadecuado de oxígeno. Entonces los pacientes a veces así se complican en casa al automedicarse. Y lo segundo y principal también, que el aumento de oxígeno o la concentración de oxígeno en una persona que no necesita oxígeno puede tener también consecuencias que van a favorecer a que ese paciente requiera una atención en un centro hospitalario sin necesidad y por una automedicación hecha por él, ¿verdad? Al momento de ya presentarse un síntoma como la dificultad respiratoria es cuando uno debe acudir rápidamente a la consulta. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente, es muy importante y eso habíamos pedido nosotros, el que puede, el que está enfermo de COVID y empieza a tener síntomas como tos intensa y dificultad respiratoria, al mínimo esfuerzo, ese cansancio, el poder contar con un saturómetro. El saturómetro no todo el mundo puede tener, ojo con eso. Entonces, yo les voy a contar después cuáles son las otras medidas que podemos tener en cuenta. Pero si yo puedo adquirir un saturómetro, nosotros debemos manejar que esa persona debe saturar, una persona adulta, mayor, o una persona ya, un joven, saturar entre 94 y 98%. Ese es el rango en que nosotros llamamos que puede saturar una persona y que se lo puede mantener sin tratamiento de oxígeno. Cuando el paciente satura menos de 94, ya debe acudir a las urgencias para ser valorado y pedir los estudios correspondientes para ver si es que no hay algún tipo de complicación o requiere internación para oxigenoterapia. Si el paciente satura menos de 90, ahí ya es un paciente que directamente debe a la urgencia porque ese debe ser internado ya en un lugar ya con complejidad y con oxígeno. Ahora bien, una forma muy interesante de tener en cuenta de ver si una persona está con requerimiento de oxígeno es la frecuencia respiratoria, y eso sí podemos saber todo. La frecuencia normal respiratoria de una persona adulta va generalmente entre 18, 20, 22 por minuto. Cuando uno tiene una frecuencia respiratoria mayor a 25 por minuto, ese paciente está probablemente con requerimiento de oxígeno y debe ir a la urgencia directamente. ¿Eso puede ser controlado por un familiar? Eso puede ser controlado por un familiar que ella está mirando al paciente. Si él respira en un minuto más de 25 por minuto o si respira más de 30, ese paciente debe ir a la urgencia porque ese paciente requiere de oxigenación, probablemente. Entonces, son dos puntos de corte que tenemos que tener. La frecuencia para aquellos que no pueden comprar. Bueno, ahí estaba dando indicaciones muy importantes el doctor Morínigo, Carlos y Angie, sobre todo con la utilización del saturómetro, si es que esto está al alcance de poder adquirirlo. Sí, una persona puede tener en casa e ir midiendo la saturación de oxígeno en el cuerpo con el saturómetro, que el rango normal es de 94, en este caso a 98, es lo que decía. Al saturar menos de 94, desde 93, ya una persona debe acudir a la consulta, y cuando se satura menos de 90, sí, ya este paciente requiere internación, es lo que decía. Ahora, ¿qué pasa si yo no cuento con un saturómetro en casa? Entonces, lo que debo tener en cuenta es la frecuencia de respiración de mi paciente, en este caso. Si la frecuencia de respiración sobrepasa los 25 por minuto, ahí sí ya debo estar en alerta también y llevarlo a la consulta. Entonces son algunas de las indicaciones que nos daba también el doctor Morínigo. Eso sí, recomendaba no tener o no utilizar el oxígeno en casa si es que no tenemos una prescripción y un seguimiento médico. Totalmente de acuerdo. Como decía él, es como automedicarse. La automedicación en este tipo de cuadros es muy complicada realmente. Leila, gracias por el reporte. Buen resto de jornada. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. Hasta luego, Leila. 14 horas con 4 minutos, hacemos un breve corte. Enseguida continuamos con más noticias.
En instantes vamos a tener en vivo e indirecto lo que está pasando en el este del país. Fue un día, una mañana muy complicada realmente allí en el puente por Mucha la protesta de paseros justamente que imposibilitó el tránsito en instantes. Pero ahora vamos hasta el microcentro, hasta Alexis Saveiro, para comentarnos este hecho de inseguridad, robo de cables que finalmente repercute en los comercios que hoy están sin energía eléctrica. Alexis Saveiro, buenas tardes, bienvenido. Hola Carlos, hola Angie, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, saludos a ustedes y a todos los televidentes. Es así, una situación bastante particular por la cual están atravesando varios comerciantes de este sector. En pleno microcentro hablamos de las calles Azara y México específicamente. Quiero que me sigan un rato porque en estas condiciones los delincuentes van dejando algunos cables, algunos medidores, se llevan el cobre aparentemente. Y atención porque esto puede estar energizado, o sea, mucha gente tiene que tener mucho cuidado al momento de manipular estos cables, teniendo en cuenta que si bien la energía eléctrica no está siendo cuantificada por el sistema de medición, podemos presumir que una vez que viene de arriba puede estar energizado. Perjudican a varios locales comerciales de este sector. Y esta es una vivienda, este es un negocio que ya fue visitado con anterioridad por los mismos delincuentes aparentemente y se llevaron el compresor del aire acondicionado. Misma situación si recorremos un poco más acá y ya vamos a observar que los cables están un poco más sueltos en este sector y son algunos pocos metros de cables los que se llevan para apoderarse del cobre, también en esta misma condición. En este caso en específico podemos decir que ya fue restablecido el servicio, a medias por cierto, solo la atención necesaria para abastecer algunos insumos o electrodomésticos y ahí el resto de los cables completamente sueltos. Vamos a ingresar porque es uno de los más afectados por tratarse de un local gastronómico. Los ingredientes, las bebidas, varios elementos deben mantenerse refrigerados. Es un negocio que quiere darle comodidad a sus clientes, no funciona el aire acondicionado, la heladera está vacía porque no se puede meter nada adentro. Al problema de la pandemia le sumamos no tener energía eléctrica, hoy tenían que empezar con todo y no pasa absolutamente nada. Nos robaron el aire, nos robaron el cablerío, no podemos trabajar. ¿Y qué más podemos hacer así? Estamos trabajando con lo que podemos y ya ves, no hay que denunciar una zona de nadie. Nadie, o sea, comisaría... Nada, tú le llamas 911 y te dice, tenés que traer tu video. Vienen acá, tu video y se van. O sea, vos tenés que entregarle el mano. Entregar el mano para que ellos puedan investigar todo lo que... Y así estamos. Un día te viene y te roban un aparato, que es mi compresor del aire. Y el día siguiente vinieron a terminar el trabajo, que era del otro aire, ¿verdad? Aparentemente hay gente que sabe de electricidad, porque... Y sí, para alguien que tiene que entender, pues porque el corte que vos ves es muy limpio, es muy con cúter o como tenaza, a veces que alguien que entiende. Y vimos el circuito cerrado ahí del vecino, y son chepiritos, pero le llaman, son entre... ¿Tiene circuito? Sí, mi mamá tiene su... Podemos observar también de las cámaras de la señora. Hola señora, ¿cómo está? Bien. Tu heladera desconectada, se te va a descomponer el picle, la mayonesa, la gas. El congelador está todo desconectado. Por suerte que fue hoy que a la mañana de madrugada, porque o si no se iba a descomponer todas las cosas. Porque yo tengo carne, leche, queso, todo tengo en el congelador, tengo allá otro. Y ya ves. Ahora está haciendo la función de conservar. Sí, y ahí está el otro. Ese abrirle un poco de eso. Ahí está. Ahí está. Congeló bien. Sí. Mimi la virgencita no puede hacer nada, mira, que está ella ahí. No sabemos si... Doctora, sobrepasada. O sea, ya pasó, ya el colmo ya no puedo. ¿Todas manos? Tengo. No sé si ya le pasaste a mi compañera. No, todavía tengo, sí. Todavía no le pasé, pero yo le llamé a ella porque estoy desesperada, porque le llamo a la ANDA y me dijo que tengo que tener... Por llover, señora, imagínate, si llueve no van a trabajar con la electricidad. No tenemos nada, estamos sin nada. Acá está. Ahí, por favor, con Jorge va a encargarse también de mañana, Jorge. Las 4:30, 4:30 creo que son todos. Están llamando hoy. Están dando una llamada, pero ¿qué es lo que se puede observar en esas imágenes? No.
Y le vemos un muchachito que tiene una sábana y que le llama a la persona que está allá arriba. Creo que deja un motocarro, tiene que tener. Porque ahí al lado, en donde trabajan los albañiles, ahí le llevaron todas las luces, le llevaron pileta, todo. Y semana atrás fue allá al otro lado, que le llevaron todo el microondas, le llevaron todo su televisor, su computadora, todo llevaron también. Esa es la otra semana. Y 15 días hace que me llevó todo el compresor del aire. Ahora los cableríos. Pero son personas que saben, realmente que saben, porque viste que es de la ANDE, ese cablerío, ese grueso, ese cortaron. Ese se cortó. Entonces es porque tiene personas quien conoce cómo puede hacer el trabajo, porque una persona así nomás no va a venir a hacer. Nadie controla. La policía acá bien, gracias, a las 4 de la mañana. Acá, supuestamente. Dice que viene la policía, pero ellos le ven a la policía porque ellos se suben arriba, se acuestan ahí, porque el señor que vive ahí al lado dice. Espera que pase la patrulla y vuelve a hacer. Ahí en el balcón, acá arriba, acá y allá de ellos. Le tuvo que dar para sacar ese compresor. Los expertos dicen 30 minutos. No, tenés que destornillar, todo tenés que hacer, y lo mismo No. Y me hay que sobre azar otra vez, y no me vas a decir que nadie pudo ver nada, ni que nadie pasó, ni una patrullera que esté ahí colgándose por el compresor y después llevar. ¿Tu nombre? Diego Duarte. La señora, ¿cómo se llama? Gloria Pérez. Gloria Pérez, entonces, Diego Duarte y doña Gloria Pérez, los más afectados, reiteramos, Carlos, Angie, la inseguridad reinante en este sector, sitio en el cual se roban hasta los cables, dejando a su suerte y sin energía eléctrica a los propietarios de varios negocios, principalmente los gastronómicos de este sector. Está impresionante realmente esto, te decía Alexis, teniendo en cuenta que este sector está siendo muy duramente golpeado desde hace varios meses y ahora tienen que enfrentar también a la par hechos de inseguridad. ¿Y qué es lo que dice la policía? Hacen sus rondas, sin embargo no ven absolutamente nada. Eso es lo más llamativo de todo. Y al parecer saben escabullirse por cierto tiempo, esperan que se retiren los patrulleros y nuevamente cometen sus fechorías. Así es. Alexis, gracias por este reporte. Ojalá que la gente de la ANDE también pueda dar una mano a estos negocios para la recuperación rápida de la energía eléctrica. Es fundamental, principalmente para este tipo de rubros. Y esperemos, Carlos, que antes de que se venga una lluvia, el personal de la ANDE pueda trabajar en esta zona para restablecer el servicio de energía eléctrica, porque una vez que se venga la tormenta va a ser muy difícil. ¿Cómo está? Hablando de tormenta, ¿cómo está el tiempo ahí? ¿Cómo se ve? Porque creo que meteorología... Te cuento rápidamente. Sí, por favor. Sí. Tarde ya nublada. Gris, negros nubarrones que adornan prácticamente todo este sector. Un vientito que nos hace presumir alguna que otra llovizna o lluvia intensa en cualquier momento. El famoso ya se huele a lluvia, Carlos. Sí. Hay una alerta vigente por parte de la Dirección de Meteorología, entonces a tener cuidado. Y bueno, esta gente que va a pasar mal realmente, porque la reposición de energía eléctrica en estas condiciones va a tardar y demasiado nuevamente. Bueno, gracias Alexis. Hasta la próxima. Gracias. Bueno, pasamos a otra información y vamos a hablar de este accidente en el cual estuvieron involucrados 4 adolescentes de 14 años de edad. Se involucraron en un grave accidente de tránsito, esto en la zona de San Bernardino. La camioneta en la que circulaban a alta velocidad volcó y quedó totalmente siniestrada. Uno de los accidentados fue hospitalizado en grave estado. Sobrevivieron de milagro a un aparatoso vuelco en la pronunciada pendiente de la calle Wenceslao López, inmediaciones del anfiteatro José Asunción Flores. Ocurrió en la noche del pasado sábado alrededor de las 21 horas. La camioneta de la marca San Joan modelo Corando de color blanco estaba al mando de un adolescente de tan solo 14 años de edad y tenía como acompañantes a otros 3 amigos de la misma edad. Uno de ellos salió despedido del vehículo, sufrió fracturas en el brazo y lesiones en el rostro. Los
otros dos también sufrieron las secuelas del tremendo impacto sobre un montículo de arena ubicado a un costado de la calzada en esa oscura zona de la ciudad de San Bernardino. En tanto, el precoz conductor resultó ileso y ya en presencia de su madre y un abogado, refirió el personal policial interviniente que supuestamente perdió el control de la camioneta al intentar esquivar a un motociclista que le salió al paso. Dio negativo al alcotest que le practicaron horas después del siniestro vial y por disposición de la Fiscalía de turno de Cordillera fue entregado a la madre. En una intersección cruzó una motocicleta oscura sin chapa, motivo por el cual perdió el control de su vehículo para no colisionar con el otro supuesto vehículo, y al perder el control el vehículo de estabilidad y a consecuencia de ello chocó contra un montículo de arena y eso hizo que volcara el vehículo y las personas sufrían lesiones. Conforme a cómo se quedó el vehículo, es una desgracia con suerte. Aprovecho la ocasión para decirle a los padres que por favor controlen más a sus hijos. Estamos en una situación muy delicada, el tema de la pandemia, las restricciones horarias, y vamos a controlar más a los hijos, especialmente a los menores, porque como ustedes saben, a ese horario no tendrían que estar circulando en ese lugar. Uno de los adolescentes resultó con graves lesiones. Fue derivado a un sanatorio privado de Asunción en delicado estado. Fueron convocados ambulancias de Altos y Tahuayca-Acupé para asistir a los accidentados, ya que la ciudad de San Bernardino no cuenta con ambulancia. Un camión grúa se encargó de trasladar la camioneta totalmente destruida y por la forma en que quedó da cuenta de la excesiva velocidad que imprimió el conductor cuando se produjo el grave episodio. Lesionados fueron trasladados a diferentes nosocomios, dos en el Sanatorio de la Costa, uno en el Hospital de Trauma, y el conductor del vehículo fue trasladado a base. Esperamos que viniera su madre y su representante legal. Entonces se sometió libre y voluntariamente a la prueba de alcotest, arrojó negativo. Después se le entregó a la madre bajo acta y fue comunicado al Ministerio Público. El día de mañana será arrimado el parte policial conforme a lo que nosotros vimos. En las redes sociales circularon estos videos como momentos previos al grave accidente. En uno se observa bajando la pendiente a altísima velocidad una camioneta del mismo color. Y en el otro registro, captado desde el interior de un vehículo, cuando los ocupantes alientan al chofer a tratar de alcanzar 200 kilómetros por hora. Y de acuerdo al marcador digital, en un momento dado, el velocímetro registró 194 kilómetros por hora. Dale que llegamos. No pasa. La Fiscalía que toma intervención deberá convocar a los padres de los menores de edad involucrados en el suceso, entre quienes aparecen un exministro, un senador y una exmodelo, cuyos nombres y de sus hijos accidentados se omiten por disposiciones legales que rigen en materia de niñez y adolescencia. Qué terrible realmente. Estoy tratando de dimensionar. Una locura. Sí, la imagen esta que se veía justamente de qué manera que usaba un vehículo de similares características. Sí. No decimos que sea ese. Y después el velocímetro de 190. 194 llegó a alcanzar. Y la gran responsabilidad que tenemos los padres en esta historia. Totalmente. Son chicos, menores. La responsabilidad acá es del padre. Todos tenían 14 años. Todos, 14 años. Sí. ¿Cómo le va a tu hijo 14 años en una camioneta como esa? No. Y fíjense. ¿Cómo quedó? Ojalá que uno de ellos que está grave en terapia intensiva logre recuperarse pronto realmente, porque creo que el resto están internados, pero fuera de peligro. Pero el chico que se llevó la peor parte salió despedido porque creo que no tenía cinturón. Sí. Y al volcar el vehículo, la camioneta salió despedido y está con serias lesiones. Una terrible imprudencia realmente. Sí, entendemos que la situación debe ser muy complicada para los padres y ojalá que sane rápido. Pero después de esto hay que plantearnos como sociedad y como padres también
esa gran responsabilidad que tenemos en darle, porque esto es un arma. Sí, así mismo. Es un arma, porque puede matar gente. Claro, ¿no? Te dicen, me voy aquí a la esquina, pero vos no sabes qué van a terminar haciendo, ¿eh? Y más todavía en grupo. Qué tremenda historia. 14:23, breve pausa, ya regresamos. Sí. Bueno, 14:28, les comentábamos hace rato, veíamos las imágenes también del Puente de la Amistad, ahora ya con un tránsito un poco más fluido, pero fue una mañana muy complicada porque un importante grupo de paseros se manifestó impidiendo tanto el ingreso y salida de vehículos de Ciudad del Este, Alto Paraná, hacia Foz de Iguazú. Esto obviamente provocó un caos. Está con nosotros la fiscal Estela Maris Ramírez, quien intervino en el caso. Fiscala, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Carlos Troche. Buenas tardes, Angie, y para la audiencia. Nosotros recibimos llamado de la comisaría. Sí. Con los paseros en relación al reclamo que ellos tienen sobre algunos temas como agilizar las gestiones y trámites realizadas en zona primaria y los despachos menores. Sí. ¿Cómo se encuentra ahora mismo la situación? ¿Ya se pudo zanjar este inconveniente, fiscal? El reclamo de ellos sigue pendiente con el gobierno nacional. Nosotros comparecimos allí a los efectos de mediar con ellos para que puedan abrir la calle y la gente que estaba allá en la fila ingresar al país. Porque desde las 6 de la mañana ellos estaban cerrando la calle en ese sentido. Y nosotros nos constituimos hasta el lugar a los efectos de dialogar con ellos para evitar cualquier lesión o algún daño que pueda surgir de esa manifestación, y conversamos pacíficamente con ellos y logramos que puedan abrir la calle y dejar pasar a esas personas que estaban ya en una fila kilométrica. ¿Cuántas horas duró este cierre, este bloqueo del Puente de la Amistad, fiscala? Y desde las 6 de la mañana ellos empezaron con el bloqueo, ¿verdad? Hasta la 1 aproximadamente, por los reclamos que venían ellos exigiendo el cumplimiento de esos reclamos. Entonces, nosotros como Ministerio Público, si bien las manifestaciones están garantizadas por la Constitución Nacional, esto puede realizarse en forma pacífica sin afectar los derechos de terceros, que se vio afectado en este sentido el libre tránsito. Finalmente la intervención no ameritó ningún tipo de imputación más que la advertencia. Ninguna persona, no tenemos ningún imputado. Ellos entendieron, pudimos dialogar bien y gracias a Dios no tenemos ningún hecho que lamentar. Creo que es el televisor que está, no sé si usted tiene ahí prendido, el volumen está acoplando. Sí. Creo que tiene interferencia. Sí. O no sé si tiene un televisor con C9N prendido allí con el audio, entonces... No tenemos. No tenemos. Creo que es de ustedes el tema de la señal. Bueno, vamos a tratar de mejorar. Con relación a este tema, ¿qué les dijo esta gente, doctora? ¿Que ellos repetirían esto? Porque esto tiene que ver con este reclamo de los controles que se están aplicando en la zona primaria, allí de aquella intervención pública la semana pasada, que terminó incluso con la detención de funcionarios. Con relación a este tema, ellos, se aclara, todavía no está resuelto el reclamo. Lo que se logró fue levantar el bloqueo. Pero ¿hubo una advertencia de que ellos van a continuar con este tipo de medidas extremas, doctora? Sí, en realidad ellos dijeron que si no tienen un compromiso de parte del gobierno con ellos, ellos continuarían con esta medida en relación a los reclamos que ellos tienen, ¿verdad? Tengo entendido que es por los despachos menores que según ellos manifiestan ya se había pactado años anteriores y solicitan que se cumpla eso, lo pactado. ¿Y qué va a pasar si vuelve a ocurrir esto, doctora? La Fiscalía tiene que intervenir, tío. Es una ruta internacional. Así mismo, lamentablemente tenemos que intervenir porque lo que nosotros en primer lugar procuramos es de que no tengamos ningún hecho que lamentar, ningún lesionado
Si bien los reclamos de ellos, ¿verdad? Como ciudadanos tienen derecho a reclamar al gobierno, nosotros en estos casos que se ven afectados, el cierre de ruta libre tránsito, si no tenemos una respuesta favorable, porque primeramente procuramos, digamos, dialogando con ellos, pero si no se obtiene esa respuesta, en realidad se tiene que ordenar el despeje de la calle. Ya, intervención de la fuerza pública, en una zona muy complicada realmente. Totalmente. Veremos qué pasa, ojalá que haya una respuesta por parte del gobierno central de que esta gente, bueno, no termine con una medida que afecta no solamente a una ruta internacional, sino a un paso internacional que une físicamente a dos países, y ahí está la gravedad de las cosas. Así mismo, Carlos. Esperemos que esto tenga un buen puerto y que no haya nada que lamentar. Sabemos que estamos atravesando una situación muy difícil, estamos en pandemia, más aún también viendo a las personas que se aglomeran en ese sentido para realizar sus reclamos, ¿verdad? Entonces, también creemos que esto va a llegar a buen puerto. Ojalá. Doctora, como siempre, muy amable para con nosotros. Muchas gracias. A las órdenes siempre. Hasta luego. Gracias, Estela Maris Ramírez, fiscala del Alto Paraná, Ciudad del Este, que intervino. Finalmente pudo lograr convencer a los paseros, a los manifestantes. Se levantó esto a las 13 horas, arrancaba a las 6, pero bueno, ellos insisten en que van a replicar, y bueno, y si se replica, se repite, también la Fiscalía advierte de que van a tener que intervenir. Bueno, son las 14:35, 30 grados la temperatura a estas horas en Ciudad Capital. Hablamos en vivo y en directo nuevamente con nuestro compañero Alexis Aveiro. Estamos observando estas imágenes de un percance automovilístico ahí en la zona. Alexis, buenas tardes. Y afortunadamente uno que solo derivó en daños materiales, si bien generaba preocupación el hecho de que una ambulancia que trasladaba a una persona herida es la involucrada. Finalmente destacamos que tanto el enfermo como los otros involucrados resultaron ilesos. Y es que se producía de la siguiente manera el accidente. Este vehículo que vemos en imágenes circulaba con dirección a Montevideo, a Colón específicamente, sobre la calle General Díaz. La ambulancia estaba ingresando hasta esta zona, tenía el semáforo a su disposición, siempre hablando de este vehículo, cuando con las sirenas y las balizas correspondientes también se cruza la ambulancia y se produce este percance. Con respecto a lo que fue este reciente accidente, conversábamos con el oficial Roberto Marín, pero reiteramos, solamente daños materiales, las consecuencias de este leve percance automovilístico. Menciona una de las partes que en este caso una conductora de este vehículo blanco que estaba viniendo por la calle Montevideo, y como tenía el semáforo verde, venía normalmente, digamos, ¿verdad? Y la ambulancia con sirena trasladando un niño aparentemente 2 años con quemaduras al Hospital del Quemado. Lo que venía con la sirena, con sirena a bordo, ¿verdad? Pasó el semáforo en rojo. Pasó el semáforo en rojo y como la otra parte no le daba el semáforo verde, no paró la marcha, ¿verdad? Y razón por la cual a consecuencia colisionaron. ¿No hay heridos de gravedad? Gracias a Dios no tenemos heridos de gravedad. Nada más daños materiales. ¿Y la persona que iba a la ambulancia pudo quedar acá o se le transbordó a otra ambulancia? Al ocurrir el hecho, pedimos apoyo a otra ambulancia, siendo trasladado de inmediato al Hospital del Quemado. ¿Lesiones por el golpe? Y según mencionan gente de SEME, nada. Dale, señor, estamos.
Bueno, algunos datos, detalles específicos acerca de lo que fue este percance automovilístico. Como les decía recién, Carlos, Angie, solo daños materiales. Preocupaba el hecho de que se trate de una ambulancia, sin embargo destacamos que ni el herido ni otras personas, valga la redundancia, resultaron heridas. Fortuna, muy amable. Gracias, Alexis. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hacemos un corte, enseguida continuamos con más informaciones. Bueno, lo tenemos al doctor Federico Franco. Sí, está con nosotros el doctor Federico Franco, vía telefónica, hablando de diálogo franco esta noche, bueno, y tocando este tema muy sensible, doctor, el COVID en su peor momento. Buenas tardes. Hola Angie, hola Carlos y a toda la enorme audiencia de C9N. Efectivamente, esta noche nos va a acompañar el ministro Julio César Borba, acompañado de su staff médico, los directores, a fin de poder compartir un poco esta situación. No solamente vamos a tocar el tema del peor momento de la pandemia, sino que además temas de interés que resultaron, de acuerdo a la producción, el tema del costo para el contribuyente, para el usuario, cuánto cuesta un hisopado, tiene control el ministerio, los fármacos, los remedios. El ministerio puede controlar, sancionar, multar a los que están especulando, enriqueciendo con esta pandemia. Y hablar un poco también de la esperanza de la vacuna, y todo esto que para nosotros es el pan nuestro de cada día. Todos los días estamos compartiendo esto en los distintos noticieros, sobre todo el caso de ustedes, y a pedido del público, la gente quiere saber cómo está el Paraguay para enfrentar esta parte importante del pico máximo de la pandemia. Realmente muy interesante, más que nada en una charla médica, porque como usted es médico, conoce el lenguaje, sabe de qué manera plantear el tema y que nos explique realmente cuál es nuestra situación y a dónde estamos parados y hacia dónde vamos, doctor. Sí, esa es la idea, Carlos, Angie, audiencia. La idea es, bueno, es necesario aterrizar, hacerlo sencillo para que la gente entienda. Pero fundamentalmente la gente quiere saber, Carlos, ¿quiénes hacen los estudios, por ejemplo, el hisopado? ¿Cuánto hace el ministerio? ¿Cuánto hace el servicio privado? ¿Cuánto cuesta? ¿Hay un precio fijo? Los medicamentos, la vacuna, las internaciones, todo esto que guarda relación a las cosas que la gente quiere saber y que solamente el C9N a través de Diálogo Franco hoy va a compartir con la audiencia a partir de las 21 horas con el doctor Julio Borba y su equipo de salud. Vamos a estar pendientes, doctor. Como siempre, un abrazo, éxitos, y a las 21 por C9N este Diálogo Franco con el ministro de Salud y su equipo. Un abrazo, doctor. Gracias. Gracias, Carlos querido. Gracias, Angie. Y pedirle que vuelvan a pasar el gol de la Pantera, por favor. Golazo, el gol de la Pantera.